Buenas tardes, queridos amigos, y también he visto hoy socios del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a esta casa. Hoy contamos con la presencia de la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU. Vamos a tener una conferencia que nos va a interesar a todos muchísimo, y no es porque no sepamos. De Cortés sabemos, pero ella seguro que va a ampliar mucho más lo que sabemos sobre Cortés. La conferenciante es María Fidalgo Casares. Su currículum ya lo dirán el resto de los que están aquí en la mesa, que son el presentador Fernando González de Canales, vocal de ABECU, Madrid, y el organizador Ángel Galán Gil, presidente de la sede territorial de Madrid. Yo voy a pasar ahora el turno de la palabra. ¿Quién es a él? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Gracias al Centro Riojano por acogernos una vez más en estos magníficos salones y dependencias donde venimos con mucho gusto y casi ya como sintiéndonos en nuestra casa. Muchas gracias, Gloria. Y te rogaría que también transmitieses al presidente, a José Antonio Rupérez, nuestro agradecimiento y que le echamos de menos en este acto, porque sabemos que a él le gustan este tipo de conferencias y que realmente disfruta. Y además es socio y miembro de ABECU, con lo cual digamos que la familiaridad es todavía mayor si cabe. Yo nada más 2 minutos para dar las gracias a todos los asistentes, a todos vosotros, a los socios, a los amigos, a simpatizantes, e introducir una pequeñísima cuña publicitaria sobre lo que es ABECU. Los socios y amigos lo conocéis, nos conocéis perfectamente, pero aquellos otros que no nos conozcáis, simplemente deciros que ABECU es una asociación civil, apolítica, con vocación de utilidad pública y que se constituyó en el 2001, aunque entró en funcionamiento en pleno ejercicio de sus fines en el 2003. Fue fundada por 5 personas, el general Nieva, el coronel Laureano Martín, de la Guardia Civil ambos, y 3 civiles a los que les unía pues el amor a la Guardia Civil. Realmente ese es el fin, digamos, principal de nuestra asociación. Por una parte, defender a España, amar a España y defender todo lo que nuestro país y nuestra patria representa, y sobre todo defender y divulgar la acción benemérita de la Guardia Civil. Y ahí la denominación de nuestra hermandad, de nuestra asociación, como Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, en el acrónimo ABECU, que habéis visto y que nos habéis oído hablar y mencionar su nombre. Deciros por último que fuera, cuando pasemos luego a tomar un vino de Rioja, hay unas pequeñas fichas con unos bolígrafos por si alguno de vosotros tuviese interés en incorporarse a nuestra asociación y quisiera dejar sus datos de contacto con los cuales pues contactaríamos para facilitar la incorporación y, por supuesto, con mucho gusto dar la bienvenida a todos aquellos de vosotros que queráis incorporaros. Hay también unos marcalibros con la indicación de ABECU y nuestra denominación, que por supuesto podéis recoger y llevaros. Son realmente útiles y os servirá como recuerdo. Y nada más, reiterar las gracias a los generales de la Guardia Civil que nos acompañan hoy, miembros de ABECU. Gracias también a don Arsenio López de Mesa, antiguo director general de la Guardia Civil, y bueno, y gracias en definitiva a todos ustedes. Cedo la palabra a Fernando González de Canales, miembro de nuestra Junta Directiva de Año, que hará la presentación. Buenas tardes a todos. Continuamos hoy con nuestro ciclo de conferencias 2027 que promueve ABECU en su sede territorial de Madrid. Es para mí un honor presentar a María Fidalgo, quien ya nos ofreció el pasado año una brillante conferencia sobre la Guardia Civil en las pinturas de Ferrol Dalmau. María es natural de Ferrol, ciudad muy marinera.
y que nace en el seno de una familia científico-militar, que como veremos el tema militar y artístico es lo más representativo de ella. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es diplomada en Genealogía Inmobiliaria por el Instituto de Estudios Históricos Ortiz de Zúñiga en el año 2000. Es doctora por la Universidad de Sevilla en Historia del Arte, con sobresaliente cum laude, en el año 2008. Tiene la diplomatura en Comisariado de Exposiciones. En la Universidad de Sevilla es tutora del Máster Universitario de Profesorado durante los cursos 2017 y entre los cursos 2017 y 2024. Es miembro de la Academia Andaluza de la Historia y de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de San Fernando, Cádiz. Además es colaboradora de prensa, radio y televisión y en divulgación histórica. Entre los medios está Zenda, donde tiene asignadas críticas sobre libros históricos, y el periódico El Debate, y con artículos semanales sobre gestas españolas, donde ha superado el 500.000 de visitas. Es colaboradora del Centro de Historia y Cultura Militar Sur. Es biógrafa y asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau. Autora y coautora de 15 libros, entre ellos El pintor de batallas, Ferrer Dalmau, Bocetos para la Historia, e Imperio y otras más. Ha escrito más de 600 artículos de temática militar en medios científicos y de divulgación. Entre las distinciones, destacar Premio de Investigación Etnográfica de la Diputación de La Coruña, Mención Especial de Historia Militar de Extremadura, Medalla de Oro de la Batalla de La Coruña, Primer Premio Camilo José Cela de Literatura y Periodismo, Socia de Honor del Liceo Europeo de las Artes, Medalla de la Orden de Santa Bárbara, Historiadora de Honor del Centro de Historia y Cultura Militar, que estaba pendiente que te lo entreguen, María. Ha sido conferenciante en foros, tanto civiles como militares, ha impartido más de 100 conferencias. La conferencia de hoy tiene por título Hernán Cortés, un gigante para la historia. Cuando quieras, María. Gracias. Aquí, ahora. ¿Se me oye bien sin que retumbe? Sí, vale, bueno. Gracias a todos por venir, gracias al Centro Riojano, gracias a Becu y gracias a tantos amigos que veo que han venido, pero casi agradezco más a los que no me conocen y han venido, porque dedicar una hora, un día que amenazaba lluvia además, a hablar de Hernán Cortés, una persona tan denostada, tan injustamente tratada, pues yo creo que solo se puede venir por dos cosas, una por amor a la historia y otro también por amor a España, desde luego, porque es un personaje, espero, bueno, todos lo conocéis, espero que aprendáis algo sobre él, porque yo tengo que decir que mi especialidad es Historia de España y soy doctora en Historia del Arte, no en Historia de América. Entonces, ¿qué hago yo hablando de Hernán Cortés? Pues muy sencillo, yo me presenté a un premio de Historia Militar con los cuadros de Ferrer Dalmau sobre Hernán Cortés, que tiene nada menos que 5 cuadros espléndidos, veremos algunos de ellos, y le gustó mucho a la gente y me la pidieron otra vez en otro sitio, pero cuando llegaba a los sitios me daba cuenta que de Hernán Cortés se sabía muy poco, o por lo menos se sabía que era un conquistador y poco más. Y yo cuanto más estudiaba de Hernán Cortés, más descubría cosas insólitas, que me parecían insólitas, que nunca había oído en ninguna parte. Entonces, cada vez que me pedían Hernán Cortés de los cuadros, iba haciendo una introducción más grande y los cuadros iban al fondo y al final me quedé sin cuadros. O sea, al final solo es Hernán Cortés. Pero bueno, lo primero que tengo que decir es que no se llamaba Hernán. No se llamaba Hernán. Se llamaba Hernando o Fernando. En algunos documentos, Ferdinando. Hernán nunca, nunca. En el siglo XVI hay algún documento y en el XIX ya se llama Hernán. Ya está, para siempre. Pero él ni firmó Hernán ni nada. Pues bueno, cajas de la historia. También ya veremos que ahora a los aztecas ya no se les llama aztecas, se les llama mexicas. Bueno, y a Moctezuma tampoco, se le llama Motecuzoma. Y a Tenochtitlan, Tenochtitlan. Bueno, la moda llega a todas partes, incluido para la historia. Bueno, como es un personaje que me gusta tanto y hay tantas cosas que decir, pues voy a saltar el principio porque tengo miedo de
saltarme de tiempo. Esto que había puesto, que no lo voy a explicar, son las leyendas negras que le han caído a Cortés. Es que le han caído 6, o sea, no una, ni 2, ni 3, 6, ¿eh? Le ha caído la primera leyenda negra del siglo XVI, esa que tiene en la conquista de América, en Felipe II y en la Inquisición, son los hits de la leyenda negra, pues le cayó esta leyenda negra. Aquí tenemos los grabados esos terribles que se hacían falsos completamente sobre la conquista de América. Bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Bartolomé, que dicen, hombre, que tenía buena intención, pero mintió como un bellaco, y odiaba profundamente a Cortés, y también le salpicó. También tenemos, cuando aparecen las independencias americanas, tiran también un poco de esos malvados españoles para reafianzar estos nuevos países que empiezan con un nuevo camino, y también le salpica a Hernán Cortés, pero hay más. Aquí tenemos cuando Estados Unidos echa mano, o quiere echar mano, tanto de Cuba como de Puerto Rico, como también de Mesoamérica, con la doctrina Monroe, pues también tira de que los españoles somos malísimos y que ellos van, pues, a liberarnos. Fijaos, además, no sé si os dais cuenta, en este cartel, si veis en la parte superior, veis que se ve perfectamente a Hernán Cortés, lo veis ahí masacrando indios, ¿lo veis? Ahí, Y ahí está ese amigo americano con esa barba de patriarca bíblico, ahí esa chica estupenda, y en cambio los españoles malísimos, ahí arriba. Bueno, más, bueno, aquí tenemos más. Fijaos el español, que es ese rondeño que está ahí en el suelo, aquí, como si fuéramos ahí a una corrida de toros, pero bueno, más. Bueno, pero es que, curiosamente, siempre se dice que tenemos que pedir perdón de América y de México hasta hace poco, y fijaos lo que los norteamericanos les robaron a los mexicanos en su última confrontación, que precisamente era la parte más rica. Se le quitaron 1/3 de México. ¿Eso no piden perdón? ¿Y tenemos que pedir perdón nosotros? Bueno, pues aquí está. Tenemos todavía más leyendas negras. Cuando ya, después de la Revolución Rusa y el comunismo, cuando llegan los marxistas a Centroamérica, venden la lucha de clases, pero en vez de el obrero explotado con el empresario, es el indígena y el español. Entonces, Diego Rivera, os fueran esos murales, tal, pues esos todos tiran de la leyenda negra. Y por supuesto Cortés, fijaos, que era un hombre atractivísimo, no lo digo yo, lo dicen las crónicas, fijaos ese hombre con esa cara no sé de qué, con mal color, pues este es. Pero es que tenemos más leyendas negras. La nuestra, esto es la última serie que se ha hecho de Hernán Cortés. Bueno, parece que te va a atracar, o sea, Dios mío, o sea, yo me encuentro esto en un callejón y me muero de miedo, y fijaos, estos españoles que, bueno, tienen pinta de facinerosos, o sea, pues esto es en España, o sea que sigan apareciendo leyendas negras, pues no me parece raro, pero bueno, 6, o sea que es de los personajes más denostados. Pero bueno, vamos a ver que en realidad hablar de América hispánica es muy incómodo para la historia moderna, para la historia de hoy, porque no solo las leyendas negras, sino que ese componente religioso tan importante que tuvo la conquista de América, llamarle conquista tampoco es real, pero bueno, la toma de América, pues como ahí queda muy mal decir que éramos buenos y que íbamos a evangelizar, hoy puede parecer que sea una imposición, pero los españoles de entonces eran profundamente católicos. Es que no se podía separar ser español de ser católico. Era lo mismo, no. Pero bueno, esto hasta hace relativamente muy poco. Yo siempre cuento una anécdota de una tía mía, que ella decía que era atea, lo decía siempre. Y una vez fueron unos testigos de Jehová a su casa a explicarles, y dijo ella, eu non creo na religión católica, que é a única verdadeira, vou creer en outras. O sea, que, en fin, es que eran hasta los ateos, pues, la religión auténtica era así. Entonces, luego también, bueno, en el año 98, sabéis que se le echó la culpa al imperio, no sé qué majadero dijo eso o no, sé que era una persona muy importante, que había que echar no sé cuántos cerrojos al sepulcro del Cid. ¿Y qué había hecho el Cid? Bueno, pues se dijo en el 98. Más, luego todo lo antimilitar, el buenismo. Nuestros poderes militares, cuando van a una misión en el exterior, siempre tienen que echar por delante misión de paz, porque no vaya a ser que en este mundo happy, pues tampoco. Y luego, España no existe, ya sabemos que España no existe, Es otro majadero que dijo sobre nación de naciones. Bueno, pues ya está. Pero cuando Cortés hace su nuevo estado allí, le pone Nueva España. O sea, también alucinó, ¿no? Porque España no existía. Bueno, y Colón, que ya se verá de dónde es, pero que sea gallego tiene muchas posibilidades, pues le puso la isla La Española. Y Cortés en todas sus cartas habla de los españoles, no habla de los castellanos. O sea, que España existía, por supuesto que sí, pero ya sabéis que dicen que no,
que es una especie de estado artificial compuesto por relaciones diferentes. Bueno, pues todo este conglomerado hace que hablar de un señor español, católico, que le movía una fe religiosa grandísima porque la tenía, y encima un genio militar, pues no es un personaje cómodo, ¿eh? Y luego encima, lo último, el franquismo retrospectivo. Cualquier cosa, se habla de Felipe II, le dicen con toda la cara que es franquista. Hace poco en un instituto pues mandaron quitar una bandera de Borgoña también por franquista. O sea, bueno, no tiene... Siempre lo cuento porque me lo contó el nieto de Cervera, que a su abuelo le habían quitado la calle por franquista, y Franco tenía 3 años cuando pasó la derrota de Cuba. O sea, dime tú que franquista podía ser un bebé. Pero bueno, en fin, todo esto hace que sea muy... Luego el indigenismo, esto ya no hay ni que explicarlo. El otro día esta señora mexicana, la presidenta, con un apellido no sé de dónde, desde luego de indígena tenía bien poco, pero bueno, en fin, bueno, ya tenemos a nuestro Cortés. Nuestro Cortés nace en Medellín. Medellín es una villa preciosa, extremeña, donde tiene además mucha ruina romana, tiene un teatro precioso, y eso de la ruina romana es importante porque Cortés es un gran admirador de los romanos y los cita mucho. De hecho, Julio César yo creo que es uno de sus referentes, y cita a Flavio Josefo, y cita a Tácito. O sea, es que es un hombre del Renacimiento, es un niño que con 14 años habla y escribe latín. Finales del siglo XV, que es cuando nace él, no era muy normal ni escribir, ni leer, y mucho menos latín. Quiere decir que tuvo una formación en casa bastante buena. Él era de la baja nobleza, una nobleza venida a menos. Su familia había luchado en el bando de la Beltraneja, entonces había salido un poco salpicada, pero sí que tenían esa hidalguía que se tuvo y se tiene en Castilla, y se le inculcaron a este niño que, como digo, tenía una formación exquisita. Lo mandan a Salamanca a estudiar, con 14 años se va a estudiar a Salamanca. Aquí ya los anticortés dicen que no estudió leyes. Bueno, él estudió bachiller en leyes, no estudió abogado, pero estudió bachiller en leyes. Y estuvo desde los 14 aproximadamente hasta los 17, 18 años, estuvo en Salamanca. Lo que sí se sabe es que trabajó en una notaría, la notaría que tenía un pariente, porque en esta época las redes clientelares funcionaban muy bien, y la notaría aprendió muchísimo, muchísimo. Y aprendió sobre todo lo que dicen ahora los cursis, la psicología humana. Porque en las notarías es verdad que todas las bajas pasiones salen en las notarías. Los legados, las herencias, todo lo veía allí. Y él aprendió muchísimo de ese contacto con la gente que entraba y que salía y que planteaba sus pleitos en las notarías. Sobre todo el tema de los odios entre hermanos. Todo eso hizo conocer muy bien. Cuando llevó su tropa, conocía muy bien a los hombres que llevaba. Y eso yo creo que mucho le vino de la notaría. Eso le gusta mucho a los notarios, siempre se lo cuento a los notarios, porque digo, pues si todas las familias españolas que estamos enfadadas es por herencias siempre, pero no por herencias grandes, sino por la mesilla de la tía Antonia, o del anillo de la tía Maripili que se le dio a mi hermana, y siempre son así. Pues todas esas cosas afloran en la notaría, y eso le dio ese bagaje, vamos a decir, psicológico. Pero bueno, era un hombre que siempre le gustaron las mujeres, y enseguida pues se vio envuelto en un lío de faldas. Se cuenta que sucede lo que se llama un MacGuffin. Un MacGuffin, los que les gusta el cine, es una tontería, pero que cambia completamente el rumbo de una historia. Y resulta que un señor que sale de viaje, se le cae la herradura a su caballo, y entonces decide que en vez de arreglarla, se vuelve a casa. Claro, se volvió y ahí estaba Cortés con su mujer. Entonces Cortés salta por la ventana, viene una pierna y se tiene que escapar de Salamanca porque es que lo van a matar, van a por él. Entonces va corriendo, se vuelve a su Medellín. El padre dice, quítate de en medio porque pueden venir por ti. Dice, ¿y te vas a ir? ¿Dónde voy? Pues me voy a Italia con el gran capitán. Pues venga, me voy. Fue a Valencia a enrolarse para irse a las guerras de Italia, pero en Valencia también tiene otro lío de faldas también. El caso que al final decide irse a América. Que se fuera a América no era raro porque los extremeños tienen todos unas redes familiares tremendas en América, y él ya consigue enseguida irse a América y se iba que lo tenemos, va a vivir a las Antillas. Que la estancia de Cortés en las Antillas nunca se cuenta, y estuvo 15 años, porque la gente piensa, bueno, fue a México, pero es que estuvo 15 años antes aquí, 15 años. Llega con 17, 18 años y está hasta los 32 o 33, o sea que son una parte importantísima de su vida. Y aquí en este mundo antillano donde él vive, primero ya encuentra trabajo rápido porque sabe leer y sabe escribir, y ya también entra enseguida la burocracia española, y enseguida pues ya tiene grandes dotes de todo, porque este hombre es un genio, ya lo veremos, ¿no? Pero que empatiza mucho con
con esta zona y se da cuenta de que los españoles hemos fracasado en el modelo que habíamos llevado a la primera parte. Cuando Colón y sus hombres van allí, pues vienen con la idea de plantar una nueva España allí, no la nueva España de Cortés, una España como la que había aquí, y plantean pues, a los indios a ponerles a trabajar allí. Pero claro, empiezan a morirse. Es mentira lo del genocidio, es verdad que murieron casi todos, pero no porque los quisiéramos exterminar, porque nos hacía falta mano de obra, o sea, es que es absurdo querer matar a alguien que te hace falta. Pero es verdad que las enfermedades que llevábamos, para ellos fueron demoledoras. Y yo una vez me planteé, ¿por qué nosotros no nos contagiábamos de lo suyo? Si es verdad que no estábamos acostumbrados, ¿por qué no? Y un epidemiólogo me lo contó, me dijo que como los españoles llevábamos con la ganadería desde el Neolítico, o sea, pues ya habíamos generado unos anticuerpos, porque por lo visto el contacto con los animales nos da una especie de defensa. Bueno, Jenner descubre la vacuna a través de las enfermedades de las vacas. Entonces, por eso nosotros no nos contagiábamos de lo suyo, pero ellos sí de lo nuestro, porque ellos no conocían la ganadería. Es que nos cuenta mucho el encuentro de las culturas, pero mire, no conocían ni la ganadería ni el metal, o sea, estaban prácticamente en la edad de piedra, aunque... Ay, no, es que sabía mucho de medicina. Bueno, vale, sabía mucho de los astros, pero que no habían domesticado una gallina, ni la vaca, ni nada. O sea, no tenían... las proteínas eran muy difíciles de conseguir. Bueno, el caso que es que él se da cuenta de que los españoles hemos fracasado en este modelo. Y aparte los pobres indios se morían, algunos hasta de pena, es verdad, ¿eh? Porque, claro, vivían en ese paleolítico feliz, comiendo fruta, tirados ahí en la playa, y de repente llegan los españoles y tienes que trabajar de sol a sol. Y ¿qué dicen los indigenistas? Es que los españoles eran malísimos, les hacían trabajar de sol a sol y solo libraban los domingos. Bueno, ¿y qué se creen cómo trabajaba un labrigo español de Soria o de Lugo en el XVI? ¿Qué el XVI? En el principio del siglo XX, de sol a sol libraban los domingos. O sea, no pedían nada que no estuvieran haciendo sus padres o sus hermanos, era exactamente lo mismo. Lo que es verdad es que para los indios fue muy fuerte, es verdad. Entonces él se da cuenta que eso no funciona y le valdrá de mucho. Bueno, el gobernador Velázquez, que es el que está aquí, él coloniza en este momento Puebla, la isla de Cuba, y le da la alcaldía de Santiago de Cuba. Pero él ya hace una cosa que le diferencia mucho de los demás, que es que pide que los hombres de Cuba le voten como alcalde. Y él ya era el alcalde, pero él quiso el refrendo de sus hombres. Esa empatía con la tropa que llevaba lo mantuvo toda su vida y siempre quiso, de hecho nunca quiso que le llamaran el capitán general, Cortés. Los hombres le llamaran Cortés, es lo que le gustaba. Y siempre conocía muy bien a sus hombres y quiso siempre que estuvieran siempre de su lado. Y hay gente que dice que es el primer alcalde democrático de América, porque es verdad, lo eligieron sus hombres. Y bueno, y ya estando en Cuba, ya hasta, como digo, 15 años, se hace un gran emprendedor, hace una buena fortuna, tiene ya bastante dinero, tiene su mujer, que es una india taína, con la que está siempre, aunque el gobernador le obliga a casarse con una española porque dice que quedaba fatal eso de que tuviera una familia india y le hacen casarse con una señora, pero él mantiene a su mujer. Además, le pone la bautiza con el nombre de su madre y a la hija que tiene con esta india con el nombre de su abuela. El ponerle los nombres de su madre y de su abuela es que lo está identificando como familia, porque poner los nombres de tu familia es una cosa que pasa en las familias. Y siempre se ocupará de ella, incluso de esta niña, antes que se me olvide, que pues se me olvida después, a sus hijos los reconocerá a todos. Él tendrá 11, 6 con sus mujeres legítimas y 5 con indias, pero los reconoce a todos. Le cuesta entrevistas con el Papa, papeles con el Papa, pero consigue que todos sean igual que el resto de sus hijos. Y él dice que los quiere a todos por igual, y lo dijo siempre. Eso es un rasgo de modernidad, no me digáis que reconocer a un hijo como legítimo pues fue estupendo. Bueno, una vez que ya tiene ese dinero y que tiene tal, el gobernador Velázquez ya había hecho varias expediciones no sabían que era tierra firme, pero sí al Yucatán, que en principio parecía que iba a ser otra isla, parecía. Entonces le encarga a Cortés que él dirija una tercera expedición de exploración. Pero Cortés se dedica a comprar, a todo esto lo paga todo Cortés, porque salvo lo de Magallanes y lo de Colón, casi todas las expediciones las pagaban los propios conquistadores, no la pagaba la corona, o la corona cobraba el quinto real. Pero bueno, pues él monta su expedición con 11 barcos. 11 barcos en Cuba sería muy difícil de encontrar, pero tuvo que construirlos, tardó un año en salir. Pero claro, cuando el gobernador Velázquez ve que Cortés empieza a meter en el barco gallinas, muebles, dice, ¿este dónde va? Pero sí, tiene un permiso de exploración, no de asentamiento.
pero él ya está pensando que se va a sentar, ya lo tiene clarísimo, porque si no, no tiene sentido que monte esa expedición con todo ese tipo de bagaje. El caso, cuando ya se pone tan inquieto el gobernador que le va a prohibir que salga. Pero Cortés se entera y antes de que le llegue la orden, él se escapa y sale de allí. Sale de allí con los 11 barcos, con 580 hombres, 10 falconetes, que eran unos cañoncitos chiquititos que se empotraban en los barcos, que no era ningún cañón, 14 arcabuces, o sea, un armamento muy limitado, es que ahora cuentan la superioridad militar. Bueno, de verdad que era una risa porque el arcabuz, bueno, aquí muchas mujeres igual no saben, era muy complicado. El arcabuz había que poner una horquilla, un palo en el suelo, empotrarlo en el suelo, meter ahí el arma, sacar la pólvora del bolsillo y entre carga y carga creo que son 12 minutos. O sea, entre cargas y cargas te han caído 200 flechazos. Y luego encima, si llovía, que era temporada de lluvias, no te valía para nada la pólvora. O sea que tampoco es que fuera una superioridad, pero bueno, aquí lo tenemos. Y él se escapa de la isla y se va hacia tierra firme. Él no sabe que es tierra firme, se cree que es una isla, que es Yucatán. Y aquí vemos cómo sale. A ver, bueno, vamos para atrás. Bueno, esto no voy a contar. Bueno, aquí tenemos, ¿veis cómo sale? Sale de Santiago, va bordeando la isla y por fin llega a Cozumel. Él sabe que ahí hay población porque había habido otras 2 expediciones que habían fracasado pero habían estado allí. Y en cuanto llega, pues se pone a explorar. Bueno, él piensa que ha llegado como digo, a otra isla más y no sabemos qué es lo que quiere hacer. Desde luego los hombres que van con él son hombres que muchos habían luchado en la Reconquista, otros habían luchado en las guerras de Italia, o sea, eran gente que era veterana y era gente que estaba buscando también un porvenir, porque América se había vendido como, al principio iban por lo de las especias, la especiería, pero cuando llegaron allí no había ni especias ni era esa mina de oro que eran las Molucas. Entonces había hombres un poco desencantados de lo que habían encontrado. Luego también el linaje, la honra, el honor, eran cosas que pensaban que en esta expedición pues la podían conseguir y para ellos era muy importante. Es muy difícil de explicar hoy ese tipo de conceptos, pero para ellos sí lo era. Bueno, él cuando ya llega pues empieza a dar una batida por allí, por los pueblos que encuentra, pero nada más llegar ya hay espías que saben que ha llegado. Este es un códice que me hace mucha gracia porque hoy dirían que es naif, ¿lo veis? Y vemos el espía de Montezuma que está encima del árbol, ¿lo veis? Ahí está el espía de Montezuma, tenían códices que eran pictóricos y él así cuenta que han llegado porque Montezuma tenía espías, tenía dominada toda la zona y sabía quién había llegado. Montezuma también sabía que había otras expediciones, o sea que Montezuma sabía que tarde o temprano iban a llegar de alguna manera. Pero es que también había unas profecías, son tan alucinantes que parecen de mentira, pero es que eran así, que dicen que iba a venir un enviado del dios Quetzalcóatl en casas de madera flotantes y que vendrían hombres con pelo en la cara blancos. O sea, parece imposible, pero es que es así. Entonces, se supone que en un primer momento, por lo menos, se les pudo confundir con estos enviados del dios Quetzalcóatl. Enseguida no. Pero bueno, el caso que él se da cuenta que esto es un mosaico de pueblos, todos muy distintos. Por cierto, recordar que estas pirámides mayas que salen en todos los documentales, cuando llegamos, los mayas estaban extinguidos, se extinguieron en el siglo XI, no porque, no, es que los españoles, no, perdone, esto estaba abandonado. O sea, los mayas, famosos mayas del mundo de estas pirámides y de los olmecas, todo esto ya estaba extinguido. Pero bueno, se encuentra que hay un mosaico de pueblos que están todos bajo el dominio de un pueblo más moderno, que son estos aztecas, hoy mexicas, que los tiene completamente dominados. Dominados, más que dominados, extorsionados, porque no es que les pidiera impuestos, porque los impuestos hay una contraprestación. Esto es o me lo das o te mato. Y eran impuestos no solo en cosecha y en todo tipo de utensilios, sino lo peor, en jóvenes para los sacrificios humanos. Era un sacrificio ritual, dicen ahora, pero también alimenticio. Tened en cuenta que no había proteínas y la clase alta azteca se alimentaba de carne humana. Un sacrificio ritual, en fin, pero eran cada cosecha o cada temporada serán 10 y 15.000 jóvenes abiertos en canal para sacarles el corazón, pero eso está escrito por ellos, o sea, no es ninguna cosa de leyenda rosa, era así. Y entonces, claro, estaban todos bajo el dominio. Y Cortés, que es un genio estratégico, militar, diplomático, pues se da cuenta de que ahí está la forma de dominar la zona. ¿Cómo? Pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pues se presenta como un liberador para ayudarles a liberarse del yugo azteca, que es lo que va a conseguir. Bueno, enseguida empieza a recibir gentes de Moctezuma que empieza a mandarle cosas.
mira, de parte de Moctezuma, y pues, me manda, no, para que te vayas, claro, le empieza a mandar cosas de oro, de plata, y dice, bueno, cuanto más cosas le mandaba, más ganas tenía de quedarse, lógicamente. Pero bueno, el caso que empieza ya a hacer las primeras alianzas, hay alguna pequeña escaramuza militar, pero poca cosa, y la verdad, él cuenta que es el emisario de un gran rey, que está al otro lado del océano, que es el gran rey, el gran rey le ha mandado un poco de mentirijilla, porque Carlos no sabía ni que existía Cortés, pero bueno, y que ellos iban a ser los liberadores, que entonces, bueno, empieza a hacer sus alianzas, algunas mejores que otras, pero bueno, y enseguida, pues mira, aquí tenemos algunos códices, aquí está él recibiendo, y está con este hombre que es un hombre de raza negra que iba con él en la expedición, también, bueno, aquí tenemos, está todo dibujado, como le dan, como no le dan, y en uno de los sitios donde recibe un presente muy valioso, que son la entrega de mujeres. La entrega de mujeres no es una cosa horrible, es que era habitual en Mesoamérica, los chichimecas, que eran unas tribus que estaban en el norte, eran tribus nómadas, y de vez en cuando bajaban al sur, y iban bajando y se iban mezclando, y todos los pueblos que llegaban allí les ofrecían a sus mujeres para que arraigaran y se asentaran allí. No creo que supieran nada de la endogamia ni del tema cromosómico, pero desde luego una renovación sanguínea, porque venía gente nueva y los mezclaban con la población. Y entonces cuando viene la última jornada les ofrecen a sus mujeres, y a unas mujeres. Y entre esas mujeres viene la famosa India Malinche, que yo no sé hasta qué punto hay mucha fantasía. Tiene que haber fantasía, porque la gente cuenta que si Malinche pensaba esto, Malinche pensaba lo otro, Malinche no se sabe lo que pensaba. Lo que sí es cierto que se convirtió en su intérprete, él ya tenía otro intérprete, pero bueno, en su intérprete y sobre todo en su portavoz, porque los aztecas no hablaban ellos, sino que tenían como una persona que hablaba con ellos, aunque supieran el mismo idioma, era una forma de protocolo. Esta chica además era una esclava sexual desde los 12 años, pero provenía de otra zona donde su familia debió ocupar algún cargo importante dentro de lo que es esta sociedad, porque ella conocía muy bien los protocolos de presentaciones de gobernantes, y eso le sirvió mucho a Cortés. Enseguida pues entablaron una relación, y de hecho ella pues será la madre de su hijo Martín, que le pone Martín es como se llama su padre, como se llama el padre de Cortés, le pone este Martín, hay que decir después que fue educado en la corte española con Felipe II, en Martín Cortés, el hijo de Malinche. Es un chico que además es caballero de Santiago. Pensad lo que costaba ser caballero de Santiago en esa España, y el hijo de Malinche, mestizo, medio indio, fue caballero de Santiago, o sea que, bueno, las cosas. Bueno, sigue avanzando, sigue haciendo las alianzas de pueblos y descubre un sitio, hay un sitio que le parece el idóneo para fundar una ciudad, que es la Villa Rica de la Veracruz. Bueno, no se llamaba así, le pone Villa Rica de la Veracruz. Hay muchísimas ciudades en América que se llaman Veracruz, La Cruz, otra vez con el tema religioso, porque era fundamental. Además, cuando las bautizaban, tampoco era ningún shock para ellos. Tened en cuenta que esta gente era politeísta y casi le daba igual 880. O sea, si es uno más, pues venga, pues uno más. Mira, que hay un dios, hay una virgen, uno santo, pues venga, pues ya está. O sea, no. Lo único más peliagudo era el tema de los sacrificios humanos, que eso fue lo único que fueron inflexibles los españoles. Pero en el resto la primera etapa fueron bastante comprensivos con el tema de los posibles cultos anteriores. Bueno, cuando llega a esta zona se da cuenta que es una ciudad, es un emplazamiento estupendo, y fundará su ciudad, se llama Veracruz. Lo interesante de fundar Veracruz es que él hace un cabildo en Veracruz y se hace nombrar capitán general de Veracruz. En el momento que funda una entidad, y él lo primero que hace es el mejor barco que tiene, con el mejor piloto, lo manda a España. Lo manda con el documento que acredita que él es el capitán general de Veracruz, y además de todos los presentes que le han llegado, se los manda todos al rey, todos, no el quinto, se los manda todos. Y además hay una cosa muy interesante que dice que no los funda, porque hay algunas piezas de orfebrería muy repujadas, le manda códices, le manda cosas para decir, mira dónde he llegado, mira lo que es. Y sobre todo, en el momento que él ya es capitán general de Veracruz, ya tiene un documento que le legitima, ya no es un proscrito de la justicia, porque él hasta ese momento se había escapado de las órdenes de Velázquez. Además, hace todo por triplicado, eso ya le queda de la notaría. Todos los documentos lo hace por 3, todo. De hecho, hay muchísimos documentos, y él llevaba montones de maletas que la gente pensaba, ¿lleva a los tesoros? Pues no, llevaba papeles, eran don papelitos.
todo lo firmaba. Bueno, aquí lo tenemos pintado por Ferrer Dalmau, pintado en Veracruz con ese caballo maravilloso que lo tenemos enterrado en Sevilla, por cierto. El perro alano, que es el perro de la conquista, un perro también que tiene mucha leyenda negra. Es verdad que los aperreamientos existieron, pero eran sobre todo guardianes de los campamentos, eran los perros, los guardianes de los campamentos. Fijaos con esa borgoñota emplumada, que es el casco icono de la conquista. La borgoñota era un casco muy caro, la llevaba solo él y Alvarado, pero a él le gustaba mucho ir muy bien vestido, le parecía que la prestancia, el ir bien vestido, dignificaba a la persona. Mi madre decía, que mi abuelo decía, en casa por tu linaje, fuera por tu ropaje. O sea, que en casa podías ir de casa de gol, pero fuera tenías que ir, y aquí estaba. Fijaos qué cuadro tan maravilloso. No me puedo parar. Otro día que venga a hablar de los cuadros y podré pararme más. Bueno, como vemos, sigue estrechando alianzas. Una de las alianzas más importantes que hace son las de los tlaxcaltecas. Ese es un pueblo guerrero tremendo. 140.000 personas vivían en Tlaxcala, o sea, tremendo. Al principio lo aceptaron regular, pero luego dicen, hubo un gran enfrentamiento con los tlaxcaltecas. Imposible, si iban 500, los otros eran 140.000, como para ver algún enfrentamiento. Pero es verdad que Tlaxcala odiaba a los mexicas y fue su principal aliado. Estuvieron con él hasta el final. Bueno, de hecho, a mí me caen muy bien los tlaxcaltecas. Cuando se independizó México, ellos no querían independizarse porque dijeron que eran cristianos viejos. Y es verdad, eran cristianos viejos los tlaxcaltecas. Y son a los únicos que les enseñó a formar como a los tercios, a los tlaxcaltecas. Van a ser unos guerreros indómitos, valientes, bueno. Incluso cuando manda una expedición al Papa para que legitimen a los hijos, van 3 tlaxcaltecas a ver al Vaticano. O sea, fijaos que estamos hablando del siglo XVI. ¿Cómo van estos tlaxcaltecas con todo que entran en el Vaticano? Me parece tan sorprendente, pero así fue. Bueno, el caso es que, bueno, aquí tenemos otra vez emisarios de Moctezuma, que se vuelve para atrás, pero él cada vez se da más cuenta de que que él tiene que ir a la capital y tiene que parlamentar con Moctezuma para hacerle vasallo del rey Carlos. Y aquí en este códice se ve ese gran penacho, ¿lo veis? Que afortunadamente se conserva, fijaos, aquí está en el Museo de Viena, porque acordaos que Carlos también era emperador del Sacro Imperio y está en el Museo de Viena. Que además está repujado con piedras preciosas, el gran penacho de Moctezuma, que todavía se conserva. Y también le mandó 2 discos de oro y de plata de 5 metros brutales, pero Carlos, como siempre estaba metido con los banqueros, lo tuvo que fundir y no se conserva, pero le mandó muchas cosas. Bueno, y todo esto hay que decir que cuando le manda todas las cosas a Carlos para que no las funda, le anima a que las exhiba en Europa, y el rey Carlos hace una gran exposición en Amberes con todas las piezas. O sea, Cortés se convierte en el primer comisario de exposiciones, porque nunca había habido ninguna, y él es el que lo hace. Con lo cual ya vemos cómo era un hombre que está muy magnetizado por la cultura, no solo esta mujer que tiene, sino que le gusta mucho estar allí. De hecho, muere con la pena de no volver. Bueno, enseguida desde Veracruz intenta ir hacia Tenochtitlán. Lo que aquí parece que es bastante sencillo, pues pensad que no hay caminos, que no hay carreteras, que es una zona montañosa, y ahí marcha con toda su expedición, que ya lleva a los tlaxcaltecas y lleva a muchos pueblos que ya van con él, ya no van solo los 500. Fijaos cómo es México y todo lo que tiene que ir cruzando él para llegar a Tenochtitlán. Bueno, entre ellos tiene que pasar 2 volcanes brutales. Uno de ellos, que nos enseñaban en el colegio, el Popocatépetl, el otro no, es un nombre impronunciable. Sí, no sé, bueno. Y además son 2 volcanes gemelos. Y tiene que pasar, porque los tlaxcaltecas le dicen, por ahí no vayas, es más corto, hay que dar la vuelta por los volcanes. Pues vamos por los volcanes. Y además él va delante y manda delante a Alvarado y a 2 que los manda a Diego de Ordaz para que vayan delante. Y nada menos que van pasando por los volcanes. Aquí tenemos un cuadro de Ferrer Dalmau donde nos habla un poco de esa expedición. Aquí no está Alvarado, pero sí tenemos al tlaxcalteca que va delante, lo veis, con ese peto emplumado. Tenemos a Cortés, que va con ese casco, con esa coraza milanesa estupenda. Tenemos al franciscano con el sombrero de paja. Y tenemos, bueno, los que os guste la historia militar, tenemos rodelas, tenemos ballestas, tenemos varios tipos de prendas de cabeza, tenemos mujeres porteadoras. Sobre todo se ve el maravilloso paisajista que es Ferrer Dalmau, porque este cuadro, aparte de ser un cuadro de histórico, bueno, esta luz no le favorece mucho, pero ese río lleno de barro es imponente, y luego ese vapor de agua en suspensión y cómo va definiendo todas las figuras en esa línea. Bueno, aquí tenemos algunas de las figuras, como veis, bueno, cuando voy a los sitios militares, pues me paro en contar
todo lo que la Brigantina, el Ketelhat, la Borgoñota, me sé todos los nombres, pero no me los he aprendido. Cuando veo los sitios militares me los repaso antes, porque además los militares son muy mijita para eso, luego te preguntan, ¿el Mauser 1893 cómo era? ¿El sable Puerto Seguro no sé cuánto? Entonces, sí, pero siempre voy, pero aquí ya sabía que no era así, no me lo estudié. Bueno, esto es... Bueno, aquí tenemos los volcanes, el dibujito es muy gracioso, aquí tenemos un dibujito de ellos, porque para ellos cuando se subieron al volcán, para ellos fue tremendo, porque el volcán era como una cosa sobrenatural, y que los españoles subieran y se metieron dentro, pero es que se metieron en el cráter. Les vino muy bien porque encontraron que había azufre para luego para hacer la pólvora, les vino estupendamente, ¿eh? Aunque bueno, hay una carta de Cortés, me gusta mucho, que el pobre se queja al rey y dice, por favor, mandarnos azufre desde España porque cada vez que necesitamos pólvora tenemos que meternos dentro del volcán, ¿eh? Y ahí se metieron los dos, ¿eh? Eso ya les catapultó como seres, bueno, no digo supermanes, pero fijaos cómo es ir por estos sitios en esta época, ¿eh? Bueno, detalle varios del volcán, y al final pues llegan a Tenochtitlán. Bueno, tienen un episodio que se llama Cholula, pero es que no me puedo parar. Pero bueno, Tenochtitlán era una ciudad mágica porque era una laguna con una especie de islas flotantes, las islas estaban comunicadas por avenidas. Bueno, cuando llegaron allí no podían cerrar la boca, o sea, decían que era como, bueno, Riete de Venecia, decían que era ciudad como el Amadís de Gaula, que era una ciudad fantástica de las novelas de caballerías. Y bueno, era un prodigio de construcción. A la vez la propia ciudad estaba protegida por la laguna, o sea, era muy difícil de tomar porque te cerraban las avenidas y ya no podías entrar. Pero Cortés parlamenta con Moctezuma todo a través de emisarios y le deja entrar, pero le obliga a dejar las tropas fuera, ¿eh? Entra solo con unos pocos, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos, bueno, este es un dibujito muy malo, pero se ven muy bien los volcanes, lo cerca que están y un poco cómo era la ciudad, ¿eh? Fijaos que la verdad que debe ser una maravilla, ¿eh? Aquí tenemos más tomas de la ciudad. Y aquí lo tenemos entrando en Tenochtitlán. Este cuadro se lo encargaron en México, fue muy curioso porque nos gustó mucho que se lo encargaran desde México, y tiene una labor de documentación enorme porque tiene a todos los mexicas que están ahí delante, lo veis en la esquina, y además desde el Museo Nacional de México mandaron todos los tejidos, las ánforas que veis delante, incluso los peinados que llevan cada una, si era una mujer casada, si era una esclava, tenían diferentes tipos de peinados. Y luego como él entra con el tlaxcalteca que va adelante, va él... Tengo que decir, cuando lo hizo a mí no me gustó al principio, dije, va muy rígido, no me gusta, va muy rígido. Dice, no, es que va alerta, porque no sabe lo que le puede pasar. Le puede aparecer por cualquier esquina, le puede aparecer cualquier destacamento, les pueden aniquilar. Entonces va rígido porque va alerta. Y está entrando con toda la comitiva y todos los mexicas están ahí un poco más sorprendidos, yo los veo más que con miedo, de quiénes son estos señores que vienen por aquí. Hay que decir lo que os he contado de los chichimecas, que en esa zona era muy habitual que llegaran tribus del norte, o sea que tampoco era tan raro que vinieran extranjeros. Hombre, que vinieran estos extranjeros supongo que sí, sobre todo porque no conocían el caballo, porque no conocían el hierro, y aquí lo tenemos a Malinche que va ahí andando, Malinche va calzada. Eso de ir calzada era un privilegio, solo las nobles podían llevar zapatos y va calzada, y además que entrara una mujer, aunque es una palabra horrible, empoderada, entrando con Cortés, pues para las mujeres mexicas fue un shock, porque es que ella era el alter ego de Cortés, era una mujer que estaba en la misma situación que un hombre, eso nunca se había visto. Yo creo que también eso empatizó mucho con muchos españoles. Luego tenemos la bandera capitana, esto es una licencia, la bandera que llevaba Cortés era un estandarte mucho más pequeño. Él pone una bandera mucho más grande porque para que quede mejor en el cuadro, para que voy a inventarme otra cosa, pero quedaba mejor, ¿eh? Igual que también, por ejemplo, las casas mexicas no tenían ventanas, pero cuando se hizo este cuadro quedaba muy plano la parte de atrás, y entonces al abrirse esa ventana se le dio un poco más de movimiento. Digo, y si ponemos un señor dentro, pues así yo cuento la alegoría de la curiosidad, que eso queda muy bien, y ponemos al señor ahí, que luego lo pongo, ¿eh? Pero bueno, es un cuadro precioso, bueno, hay más de 80 figuras, cómo va marcando el espacio con esa vela gigante que está arriba. Los que vivís en el sur sabéis que en verano nos ponen estas velas, pero gracias a esta vela cóncava marca este espacio a través de la sombra, ¿veis? La luz y la sombra, la luz y la sombra, y eso nos lleva hacia atrás. Tenemos el alano, tenemos todo tipo de prendas de cabeza, toda la gente que está aquí, todos tienen nombre y apellidos, todos saben quiénes son, de dónde venían, todos, todo, porque hay un asesor que se llama David Nievas, que es el que le explica todo, ¿eh? Hay que decir que al principio estudiaba él estudiaba todos sus cuadros, pero cuando ya tenía tanto encargo, llegó un momento que le dijimos, mira, podemos estudiar casi cualquiera, pero pintar solo puedes pintar tú.
Entonces dijo, bueno, venga, vale. Y como todo el mundo pues quiere colaborar, pues está el mejor experto de los napoleónicos, que es Luis Orando, el mejor experto de los tercios, son los que asesoran en la Guardia Civil, que es Viqueira, siempre le van asesorando de todo lo que va haciendo. Bueno, aquí tenemos, mira, aquí lo tenemos pintando, para que, una pequeña referencia, tiene una forma muy rara de pintar, veis que hasta que no termina una parte no hace la siguiente. Esto está sin hacer nada, ¿no ves que es como una mancha blanca, parece un fantasma? Pues no termina. Yo siempre lo cuento, pero es que es lo que me dice. Cuando yo lo conocí y vi cómo pintaba tan raro, porque es que este hombre no estudia pintura, Entonces normalmente se boceta, él no. Él empieza a pintar de una esquina hacia la otra. Pero hasta que no acaba una figura, no empieza la siguiente. Yo, ¿pero esto cómo es? Entonces yo le preguntaba, pero ¿qué técnica tienes, tal? Dice, no, es que lo hago por una razón. Digo, sí, ¿qué? Por no mancharme. Eso fue lo que me dijo, por no mancharme. Bueno, pues ya está, por no mancharte, pues esa es la explicación, ¿eh? Pero bueno, el colorido, bueno, es un cuadro, la verdad, que maravilloso, ¿no? Otro día os lo cuento. Mira, aquí tenemos el boceto, aquí tenemos, ¿veis? Fijaos qué maravilla, qué cosa, las ánforas, los peinados. Incluso hay una esclava que lleva un cepo en el cuello. Ahí, cepo en el cuello, bueno. Aquí tenemos al tlaxcalteca, fijaos, Apolinio, con ese peto emplumado, el chimali, que es el escudo que llevaba, las sandalias, todo, ¿eh? Y aquí tenemos, bueno, esta es una brigantina, que es una preciosa, y la alabarda, los tercios, bueno, que llevan los sargentos. Aquí tenemos Alvarado. Es una pena que me lo haya pintado mejor, porque era un hombre, creo que guapísimo, le llamaban Tonatiu, el disco solar, porque era un hombre rubio con los ojos azules. Hay que decir que se casa con una princesa tlaxcalteca, estuvo enamoradísimo de su mujer, y la hija que tuvo, dicen que fue la mujer más bella que hubo jamás en la conquista, que era hija de este Alvarado y de la chica tlaxcalteca. Vemos que Alvarado lleva, el escudo que lleva es un escudo una adarga, que la tomamos los españoles de los nazaríes de Granada. Era un escudo que era de cuero, entonces pesaba muy poco. Entonces se ponían aquí en el brazo y estabas perfectamente libre porque no te pesaba. Luego, aparte, también tenían este tipo de doma, que también la toman de los nazaríes, la monta la jineta, que es como una doma mucho más flexible y hacía que fueran mucho más rápidos. También lleva una buena borgoñota, y tenemos aquí a Alvarado. Tenemos más personajes, aquí tenemos a Malinche, ya la vemos, tenemos el rodelero, fijaos qué bonito, con ese peto estriado, bueno, todo. Aquí tenemos, mira, que está tocando el pífano, que está aquí tocando. Este señor, pues, montó una escuela de danza en México en 1528, una escuela de danza en Tenochtitlan. Y ahí tenemos también la cruz de guía, marcando siempre la parte religiosa. Bueno, aquí tenemos otros, son muchísimas figuras. Aquí tenemos otro, este es el montante, que es esa espada tan enorme. ¿Cómo podían mover esa espada tan grande? Pues por lo visto muy fácil, porque utilizaban el movimiento cinético, hacían el balanceo así y se podía mover muy bien, aunque pesaba, ¿eh? Bueno, tenemos de todo. Fijaos que el alano, todos, y la adarga. Y aquí tenemos a Cortés, es uno de los bocetos que coloreó, y el cuadro entero. Bueno, ya lo tenemos entrando, y a la bandera capitana. La bandera capitana también se hace más grande para que se pueda ver qué es lo que llevaba. La que está a la izquierda es la bandera original, que estaba en el Museo del Ejército, que es la bandera de la efigie de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se convertirá en el icono máximo de México todavía hoy. De hecho, ser guadalupano es lo máximo para los mexicanos, ¿eh? Podrán dejar de ser cualquier cosa, pero guadalupanos es lo máximo. Y hay que decir que, para los creyentes, es que encima la Virgen se apareció en México. Se apareció 15 años después al indio Juan, se aparece la Virgen allí. O sea, que ya estaba predestinada, porque es una Virgen extremeña que la lleva Cortés, ¿eh? Bueno, aquí tenemos ya el encuentro con Moctezuma, cuando por fin se encuentra, que le va a echar la mano Cortés, y todos los escoltas de Moctezuma se ponen en guardia porque no se podía tocar al Tatroani, que era el emperador, igual que los faraones egipcios, tenían como ese aura, pero Cortés le va directamente a abrazar, y entonces se quedan todos muy sorprendidos, pero Moctezuma se deja abrazar. Hay muchos dibujos de él encontrándose, incluso de ellos mismos, ¿los veis? Aquí encontrándose Moctezuma con Cortés. Bueno, esto es para atrás. Bueno, cuando Cortés les deja su palacio, el palacio de su padre, para que se instalen allí, y empieza un poco el conocimiento de la zona. Él le cuenta que es del rey Carlos, que es tal. Y Moctezuma es verdad que tiene cierto resquemor de que si es o no es el enviado, que eso nunca lo sabremos. El caso que empatiza muy bien. Se hacen amigos, tienen muchas charlas. Además, Cortés escribe todo lo que hace.
hay unas que llaman las cartas de relación, que él va contando todo lo que hace, a quién ve, quién no ve, todo con esa cosa de la notaría que le quedó, lo tiene todo por escrito. Y la verdad que empatiza mucho, incluso Moctezuma está hasta casi dispuesto a convertirse al cristianismo. Bueno, es tremenda la relación que tiene Moctezuma con Cortés. Yo creo que hay una fascinación de uno por el otro, de él por ver esa ciudad, por ver esa civilización, y el otro por ver a esos hombres que han llegado. Pero cuando ya está, lleva ahí unos meses y ya está un poco ya dándole forma a lo que va a ser su... porque ya consigue que Moctezuma se haga súbdito del rey Carlos, y firmado, porque le manda a firmar a Moctezuma, no sé si sabría leer o no Moctezuma, pero luego lo firma, él tiene el documento por el cual Moctezuma se hace súbdito del rey Carlos. Pero cuando ya estaba en esta primera etapa tan estupenda, se entera de que el gobernador Velázquez, aquel que, ¿os acordáis del principio?, que había mandado una expedición para apresarlo. Entonces, pues, Cortés tiene que ir hacia la costa para enfrentarse a estos hombres de Velázquez. Y el que manda al frente de ese destacamento se llama Narváez. Narváez, Pánfilo de Narváez, que viene con 600, 700 hombres. Esa también trae mujeres. Hay que decir que Cortés no había querido traer mujeres porque él ya tenía la historia del mestizaje, esa cosa de los chichimecas, porque sabiendo que enraizando sanguíneamente con un pueblo es cuando te haces de ese pueblo. Bueno, en Galicia, por ejemplo, hablamos siempre de la terra nai, la tierra madre, es siempre esa relación de la madre naturaleza. La madre es la que... Entonces, él no había querido, pero Narváez sí trae mujeres. El caso que él va con sus hombres, va a encontrar, deja a una parte de sus hombres en Tenochtitlan al mando de Alvarado, es el que se queda con ellos, y él va al enfrentamiento con Narváez. Y le dice a los hombres que van con él que exhiban todos los trofeos que hayan conseguido, todo el oro, como un plan escenográfico. El caso, cuando llegan allí, llega Cortés con sus hombres llenos de baratijas de oro y tal, cuando vieron los hombres de Narváez cómo venían estos, bueno, se cambian de bando. Y a Narváez se le queda cara de Pánfilo. O sea, él se llama Pánfilo de Narváez. Yo creo que la palabra Pánfilo viene de ahí, porque yo hace poco se lo dijo a un niño, cara de Pánfilo, y me decía, mira, uno, ¿Pánfilo de qué? Ya, yo de pequeña siempre oí lo de cara de Pánfilo. Cara de Pánfilo como cara de tonto. Bueno, pues debe ser de ahí, porque ¿de dónde viene cara de Pánfilo? Pues de la cara que se le quedó a Pánfilo de Narváez cuando vio que todos sus hombres se iban con Cortés. O sea, nada, se volvió. Pero ¿qué pasaba? Que mientras fue a enfrentarse con estos hombres en Tenochtitlan, vieron que Cortés no estaba. Y para estos pueblos el culto al líder es importante. Al ver que no estaba Cortés, los vieron mucho más vulnerables. De no está Cortés, esta es la nuestra. Además, mucha gente, muchos de la nobleza azteca, no veían con muy buena cara ese coleguismo de Moctezuma con Cortés. Y ya había pues conspiraciones contra él. Entonces aprovecharon, esta es la mía, cuando no está el líder son vulnerables. Bueno, eso pasó con Viriato, pasó con Zumalacárregui, o sea, siempre pasó así. El caso es que hay una conspiración en Tenochtitlan y a Malinche le cuentan que están preparando una emboscada para los españoles. Y hay unos calderos muy grandes que están ahí haciendo una especie de guiso gigante, muy sospechoso. Y entonces Alvarado no se lo piensa dos veces. Entra en el Templo Mayor y masacra a toda la nobleza azteca, 400. Los masacró, se los pasó a cuchillo. Por eso Alvarado es la bestia negra de la conquista, de un asesino, carnicero, malísimo. Yo defiendo a Alvarado completamente. O sea, fue o ellos o nosotros. O sea, hay una conspiración. Nos van a aniquilar, tomamos la delantera. Y aparte, se rasgan tanto las vestiduras con los 400, cuando en el templo donde los mató se había inaugurado en 1470, por ahí, la época del abuelo de Moctezuma, y el día de la inauguración se cargaron a 25.000. Y eso no les pasa nada. O sea, cargarse a 25.000 el día de la inauguración no pasa nada. Pero que Alvarado se carga a 400 es terrible, terrible. Bueno, pero Cortés lo entendió, porque cuando volvió y se enteró de todo esto, no castigó a Alvarado. O sea, que se dio cuenta de que tal vez él hubiera actuado igual. Pero el caso que el masacrar a la nobleza azteca hizo que Tenochtitlan se levantaran contra los españoles. Los españoles se tuvieron que atrincherar en el palacio donde estaban. Cortés manda a Moctezuma que salga a la azotea a poner un poco de orden. Moctezuma sale a la azotea, le tiran un adoquinazo y lo matan. Y cuando está moribundo, que lo recogen, Moctezuma lo último que dice es: Cortés cuida de mis hijos. Cortés cuida de mis hijos. O sea, ¿a quién le confiarías tus hijos más que en alguien que confíes plenamente? O sea, y se ve que la relación de Moctezuma con Cortés era súper estrecha, porque si no, no se me hubiera dicho eso.
Bueno, el caso es que la espiral de violencia está tremendo, están atrincherados y se dan cuenta que es que corren, los van a matar. Entonces dicen, mira, vamos a escapar porque no tenemos otra opción. Y entonces, normalmente los aztecas no combatían de noche, vamos a aprovechar que sea la noche y nos escapamos, es lo que piensan. Y entonces deciden salir. Es lo que se llama la noche triste. Bueno, la noche triste. Bueno, aquí tenemos a Alvarado y aquí tenemos la matanza, pintada por ellos, la matanza del Templo Mayor, que sí que fue una matanza, unos 400. Pero hombre, yo creo que fue defensa propia y hay que ponerse en la mentalidad de entonces. Bueno, aquí tenemos estos los cuadros que hacen ellos sobre la matanza del Templo Mayor. Bueno, y esto es la noche triste, cuando tienen que escaparse porque no hay solución, los van a matar. Tienen que ir por la laguna, pero enseguida los aztecas se dan cuenta que se van a escapar y van detrás de ellos, con lo cual es una escapatoria corriendo. Siempre dicen, los españoles iban unos codiciosos, iban llenos de oro y se hundieron en la laguna. ¿Por qué? Bueno, es que no sabían nadar. Es que mucha gente no sabía nadar. Ahora saber nadar parece muy normal, pero muchos mesetarios, que la mayoría eran extremeños, no sabían nadar ni aprendían. O sea, que es que muchos ahogaron porque no sabían nada, independientemente que pudieran llevar. De hecho, Alvarado, que tiene problemas para salir del agua y no llevaba nada encima. En la noche triste, además, acaba muy herido Cortés. Y pierde la mitad de sus hombres, la mitad de sus armas, de sus caballos, todo. Y esta es la única debilidad que se conoce a Cortés. Cuando sale, dicen que llora en un árbol, que hoy se conserva este árbol, que llora por lo que ha perdido, aunque bueno, luego le esperarán glorias, ¿no? Pero en ese momento se da cuenta que lo había tenido en sus manos y que había perdido lo que él pensaba que era el imperio. Este es un cuadro muy bonito del siglo XIX, pero bueno, ahí está Malinche, que parece ahí vestida como una romana, ¿no veis? Con esa túnica, pero bueno, los cuadros del siglo XIX no son los de Ferrer Dalmau, porque Ferrer Dalmau tiene todo documentado, y estos son cuadros pues más anacrónicos. Pero bueno, el caso es que él escapa como puede, y se va a refugiar a Tlaxcala, que es donde están sus amigos, donde él se va a encontrar bien, pero le dan caza a mitad del camino. Le dan caza los tlaxcaltecas, perdón. Él iba con los tlaxcaltecas, le dan caza a los aztecas. Ahí tenemos, él lleva 500 soldados, 12 ballesteros, 15 jinetes y 800 tlaxcaltecas, y los otros son 60.000. O sea, 60.000. O sea, esto es imposible. Esta batalla, que es la batalla de Otumba, esto es imposible. Es imposible, pero fue. Es imposible, pero pasó. Pues, ¿qué pasó? Pues al ver que, bueno, ellos estaban, aparte de hechos polvo, porque habían salido de la noche triste, iban prácticamente sin pólvora, habían comido fatal, estaban débiles. Él dice que con mucha inteligencia Cortés manda hacer un círculo. Dicen que se parece un poco a la estrategia de Little Bighorn, pero a mí esto es mucho mejor que Little Bighorn. Y que, por favor, tirar a aquellos que lleven los mejores estandartes, los mejores vestidos, porque sabía que eran los jefes del ejército. El caso es que cuando ya prácticamente tienen todo perdido, él directamente se tira contra el jefe de las tropas, Cuatiloc creo, que lleva un estandarte de oro. Lo coge, lo sube, lo degüella, y con la cabeza se sube la pirámide, enseña el estandarte y enseña la cabeza. Bueno, eso fue un caos, porque ya al ver el símbolo de su ejército, se rinden y se van. Ganamos. Bueno, perdón, si me critican que hablo en primera persona. Ganaron. Sí, es que me critican muchas veces. Esta señora, ¿por qué habla en primera persona cuando habla de los españoles? Bueno, si te parece hablar en tercera, yo que soy coreana o qué. Bueno, pues el caso es que, dicen las crónicas que en esta batalla se aparece Santiago. A ver, yo entiendo que hoy sea muy difícil pensar que hay una intervención divina, pero lo importante no es que se apareció o no se apareció. Lo importante es que los hombres de entonces así lo creyeron, que se había aparecido, que Dios estaba de su lado. Además, Bernal Díaz del Castillo, que lo cuenta en su libro, dicen que se apareció Santiago en un caballo blanco. Yo no lo vi, será porque soy pecador. Dice él, o sea, que lo dice Bernal. O sea, lo importante es que además, y no cualquier apóstol, se aparece Santiago, que era el hermano, el apóstol favorito. Es medio gallego, pero el apóstol favorito de Jesús. Se aparecerán nada menos de 14 veces, dicen las crónicas. Yo entiendo que nadie se lo crea, pero lo importante es que ellos sí que se lo creyeron y que vieron que igual que habían ganado a la Reconquista, que habían después de 8 siglos habían echado a los infieles, aquí también iban a estar de su lado. Y bueno, el caso que una vez ganada la batalla de Otumba, él coge fuerzas, los tlaxcaltecas se rinden ante la evidencia de que están ante un prohombre de la historia, le protegen y empieza él a pensar ya en la toma de Tenochtitlán. Está un año preparando la toma y empieza a hacer una toma anfibia.
él planea un diseño anfibio, es decir, como es una laguna, que entrar con barcos, y convierte a sus soldados en infantes de marina, porque son infantes embarcados, ahí los tiene, y además construye una especie de bergantines muy adecuados porque tienen la proa abatible y son de muy poco fondo para que entren en la laguna. Y además, bueno, no lo conté, que se me pasó, hay una leyenda que dice que Cortés destruyó sus naves para que no se pudiera volver. Hoy se dice que no se los destruyó, que las desguazó. Y por eso, cuando les hizo falta, mandó a buscarlas. Y montó atarazanas y contrató carpinteros de Ribera que estuvieron haciendo estos botes para poder, bueno, estas lanchas, es una especie de lanchas de desembarco, para poder entrar en Tenochtitlán. Bueno, esto lo contará mucho mejor un experto en historia militar, en historia bélica, pero fijaos cómo fue la entrada en Tenochtitlán, y la asedió durante 75 días la capital, y en 75 días pudo entrar y pudo conquistar Tenochtitlán. Aquí tenemos la tecnología naval que usó Cortés para poder tomar Tenochtitlán. Aquí tenemos la entrada, como van entrando por esas avenidas, y después de 75 días se rinden, se toma la ciudad. Y Cuauhtémoc, que en ese momento Cuauhtémoc es el Tatloani, se encuentra con Cortés, le da el cuchillo para que le mate, y Cortés le abraza, o sea, mátame, que te voy a matar. Y aunque ahora te cuentan que si Cuauhtémoc estuvo 4 años viviendo con Cortés, 4 años, los dos allí, porque él, cuando ya toma Tenochtitlán, ya pone en marcha su proyecto, que es esta nueva España, este nuevo Estado, basado en este mestizaje y basado en el respeto absoluto a las estructuras anteriores. Donde había caciques, deja a los caciques, simplemente en vez de obedecer a los españoles, a los mexicas, obedecen a los españoles, pero encima sin tributos de sangre, con lo cual, pues todos están, vamos a decir, están todos contentos, él respeta todo. Empieza esta nueva sociedad de 6 millones, un estado de 6 millones de kilómetros, y le pone de nombre Nueva España, con esa ratificación de que la primera vez en la historia que hay una entidad política que se llama España. Es él, que es, porque hasta este momento era Corona de Aragón, España, le pone él. Y este modelo, como digo, basado en el respeto absoluto, y estas nuevas, esta España del Renacimiento que llevamos allí. Fijaos lo que hace Cortés, cómo era el Imperio Azteca, cómo es el Virreinato de Nueva España, fijaos cómo llega a ser, y hoy en día cómo es el México actual. De hecho, la Nueva España de Cortés se convertirá en el estado más próspero en 2 siglos, el más próspero de América, y incluso todos los europeos que visitaban la Ciudad de México se quedaban asombrados de la opulencia y de cómo era esta sociedad. Bueno, funda 40 ciudades, todas con este plano reticular, con este plano perfecto, con sus organismos, con sus instituciones. Esta es la sociedad de castas, como se va mezclando con... Hay que decir que los indios no eran esclavos desde 1503, pero que los matrimonios mixtos eran habitualísimos, y si es que solo hubo 6.000 españoles en el siglo XVI, 6.000, o sea, poquísimos, porque lo que se practicó fue el mestizaje. Y bueno, estos son muy conocidos. A mí me gusta mucho, esto no es mexicano, esto es peruano, pero me gusta mucho porque es una orla de todos los incas, pero fijaos, si vamos de aquí saltamos a Felipe II, ¿lo veis? Y siguen, o sea, realmente lo que hay es una continuidad, Siempre se dice que los españoles somos como el Imperio Romano. Dicen que hay 2 tipos de imperio: el imperio generador, que es el que crea, el que hace cosas, y el depredador, que es el que esquilma. Y siempre se dice que los españoles fuimos como el Imperio Romano. Pero también es verdad que del Imperio Romano, antes de que estuviera el Imperio Romano, ¿qué queda en España de los pelendones, de los arébacos, de los fuevos? No queda nada. En cambio, tú vas a México, tú vas a América Central o ves América, y tú ves todavía la cultura indígena en todos sitios. Ves los bailes, ves las ropas, ves las comidas. O sea, que realmente hubo una integración total de nuestra cultura con la suya. Y todo esto es idea de Cortés. Cortés no quiere trasplantar a España, como se ha dicho, quiere construir una cosa nueva. Y, bueno, qué cosa más grandilocuente que tener aquí en el Palacio Real, que con todos los grandes reyes españoles, está Moctezuma y está Atahualpa, como la misma dignidad y la misma condición real, porque son parte de la condición regia española. Y bueno, la lengua que tenían ellos, que era el náhuatl, se sigue conservando como lengua vehicular, no se impone el castellano, ni siquiera Felipe II, y se hace la segunda gramática del mundo. Cuando no tenía gramática ni el inglés, ni el francés, ni el italiano, la primera es la española, que es la de Nebrija, y la segunda es la náhuatl.
O sea, fijaos o sea, cómo nos interesaba, o sea, qué cosa tan impresionante. Bueno, los libros, hicieron libros de los franciscanos, sobre todo apuntaban, hicieron estudios de todas las plantas, de todos los animales, todas las comidas, todo. Había una fascinación tremenda de Cortés, sobre todo por lo que es este nuevo mundo. Y para la evangelización, es otro punto de Cortés impresionante, no elige cualquier orden, quiere que vayan solo franciscanos. Porque los franciscanos eran un poco peculiares, ¿eh? Yo a mis alumnos digo que eran como unos santos hippies, porque eran como así más, eran muy pobrecitos, y entonces le pareció que para la mentalidad indígena lo mejor era llevar a franciscanos, que fue un éxito rotundo. De hecho, los franciscanos supieron adaptar los cultos que tenían ellos. Por ejemplo, había una diosa de las nieves, la Virgen de las Nieves, ya está. O sea, ellos hacían lo que se llama el sincretismo. Incluso a Cortés se le acusa mucho de que no creó ni una sola iglesia, porque lo que hacía era utilizar los templos antiguos, los cristianizaba, para que así la gente tuviera. También dicen que el rocío era un culto fenicio, o sea, eso ya se ha hecho muchas veces, ¿no? Pero el haber elegido a franciscanos pues fue también un punto total. Además, franciscanos de Belvís, que era un monasterio muy unido a su familia. Este es uno de los últimos cuadros de Ferrer Dalmau, donde están los 12 apóstoles, como llamaron a los 12 primeros franciscanos. Entre ellos venía uno muy pobrecito, que le llamaban los indios Motolinia, que creo que era, que era de una humanidad tremenda. Lo único que fueron un poco, les costó lo del sacrificio humano, fue lo más difícil pero como nosotros teníamos la crucifixión, pues bueno, a través de la crucifixión hicieron una especie de interpretación peculiar y pudieron, incluso las misas las hacían con bailes indígenas, o sea, supieron perfectamente adaptar la religión. Y bueno, aparte Cortés introduce el azúcar, el hierro, el carbón, el azufre, todo esto lo lleva Cortés a América. Y el azúcar no para echárselo en el café precisamente, sino para hacer ron, para hacer la caña de azúcar, para hacer el ron. Pero importantísimo, los puertos que hace en la costa del Pacífico. Él funda puertos y desde aquí es verdad que el Cano es el que da la vuelta al mundo, es verdad, porque Magallanes no quería dar la vuelta, es el Cano. Pero el que hace la globalización es luego el galeón de Manila. ¿Y a dónde llegaban los barcos? A los puertos de Cortés. Porque Cortés patrocina 6 expediciones al Pacífico, explora la Baja California, cartografía 50.000 kilómetros y tenía el chip de que quería ir a las Molucas y quería ir a la especiería. O sea, él todavía seguía con ese ánimo de seguir. Aquí tenemos, algunas de las expediciones que hace. Ya estoy terminando. ¿Uno qué? Me queda una hora. ¿Llevo ya una hora? Ay, perdón. Bueno, la Baja California, voy corriendo. Baja California. ¿Cómo era Cortés? Voy pasando. Bueno, esto lo tengo que leer. ¿Cómo era Cortés? Ya acabo, ¿eh? De buena estatura, rehecho y de gran pecho. El color ceniciento, la barba clara, el cabello largo. Tenía gran fuerza, mucho ánimo y destreza en las armas. Travieso cuando muchacho y cuando hombre fue asentado. Y así tuvo en la guerra buen lugar. Teniendo abundancia era gran comedor. Templado en el beber. Fue muy dado a mujeres y al juego. Era recio porfiando, pero con gravedad y cordura. Era celoso en su casa y atrevido en las ajenas. Era devoto rezador. Gastaba liberalísimamente en la guerra, en mujeres, por amigos y en antojos. Bueno, yo creo que es una gran definición de cómo era porque era un hombre muy completo. Aquí tenemos cómo era una imagen real. Aquí tenemos a don Pedro de Moctezuma, que este es el antepasado del fundador de la Guardia Civil, para que veáis que no es que hubiera un mestizaje maravilloso, es que tenemos la evidencia, ¿eh? Bueno, estos son, este es uno de los más conocidos, y aquí ya voy a entrar en lo último, que es las difíciles relaciones que tuvo con el rey Carlos. Yo tengo un gran concepto del rey Carlos, pero el rey Carlos y Cortés nunca se entendieron del todo. Y aquí se ve muy bien, fijaos, este retrato es de Cortés y este retrato es del rey Carlos. Si os fijáis, son asombrosamente parecidos, Pudo haber en el círculo de la corte una sospecha de que Cortés pudiera haberse querido independizar, y lo podría haber hecho perfectamente. Y crear un nuevo reino. Pero la lealtad al rey fue superior y fue siempre fiel al rey, aunque el rey nunca se portó como él esperaba, ¿eh? De hecho, una vez que se encuentran, el rey no lo reconoce. Y dice: no me reconoces, yo que te da a ti más reinos que todos tus abuelos juntos. Le dijo. Pero bueno, pues, si os fijáis la emulación que hay de Cortés con el rey Carlos, fijaos hasta en el prognatismo. Sabéis que los austrias tenían como la barbilla hacia delante, y fijaos que hasta Cortés se la ponen también, ¿eh? Bueno, esto es el escudo que le da el rey. Bueno,
bueno, no voy a abusar. Es maravilloso porque conjuga el lenguaje castellano con el lenguaje mexica, tremendo. Bueno, ya no más retratos. Bueno, para acabar, os he contado que escribió las cartas de relación, las escribió todo. Pero es que las cartas fueron un bestseller, se hicieron más de 12 ediciones en 5 idiomas. Se leyó por toda Europa las cartas de relación, eran fascinantes todo lo que contaba. Pero eso inquietó mucho a la corte española y el rey acabó prohibiendo las cartas de Cortés. No solo prohibiendo, sino mandando quemar todos los libros de Cortés en las plazas públicas y poniendo una multa de que eran como 20.000 euros de ahora, que estuve calculando, a aquel que tuviera cualquier libro de Cortés. Se prohíben. Pero aún así se convierte en el libro más leído de su siglo. Pero hay 2 libros que cuentan, esto voy a contarlo. Pues Cortés, como digo, el modelo cortesiano luego fue seguido por Pizarro y por todos los conquistadores que fueron ahí a América. Como he dicho, un gran empresario, un gran diplomático, un soldado extraordinario, un estratega de primera y un escritor. Todo esto fue Cortés. Y hay un libro que se llama La verdadera historia de Nueva España. Es el libro que mejor cuenta la historia de Cortés, que lo cuenta un soldado, que se llama Bernal Díaz del Castillo. Bueno, pues hay un historiador francés. Hay gente que me critica porque lo cuente, porque dicen que es una fantasía, pero yo es que lo leo y me convence al 100%. Hay un señor francés que dice que ese libro, la historia de Bernal Díaz del Castillo, no la escribe Bernal Díaz del Castillo, que la escribe Cortés. Que la escribe Cortés porque hay una cantidad de datos y de detalles que es imposible que un soldado de a pie como ese Bernal Díaz supiera qué habló el Papa. Parece que estaba debajo de la mesa con el Lim Moctezuma. Entonces, ¿por qué quería escribir Cortés este libro? Porque sus libros estaban prohibidos. Entonces tenía que ocultar su identidad y fue Cortés el que hizo el libro. Pero independientemente de eso, para hablar de Cortés hay que hablar muchísimo más porque de los juicios que tuvo, de todos los enfrentamientos que tuvo, de cómo va sus últimos años. Yo creo que deberíamos traérnoslo de vuelta porque en México no hace nada. Creo que tenemos que traerlo a España e enterrarlo aquí, en Medellín, a ser posible, que es su patria, y pensar que hombres como Cortés, que es un gigante de la historia, que son como Cortés, hay muchos en la historia de España, a lo mejor no tan grandes, pero sí que nos han hecho ser quien somos hoy, porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos. Y muchas gracias. La culpa es suya, que le dije que me avisara cuando llevara 45 minutos y se le olvidó. ¿Te ha avisado? No. Sí, te he puesto los deditos. Pues no te digo. Bueno, no, sí, de pie. Sí. Vamos a ver. Un momentito. Voy a decir. Muchas gracias, María. Ha sido fabuloso. Sabemos cuándo se está triunfando el que dice las conferencias, porque las sillas no se mueven. Entonces es lo fundamental. Vamos a ver, todos los actos en esta casa se graban. Hay aquí y allí. Quiero decir que si alguien quiere volver a ver para enterarse de otra vez de más cosas, dentro como de 10 o 15 días saldrá en la página web de esta casa y lo pueden volver a oír. Muchas gracias por su presencia. Están en su casa también. Sí, gracias Gloria. Bueno, gracias María por esta magnífica conferencia y por compartir de manera tan amena y tan fresca, tan viva y tan profunda sobre un personaje francamente creo que poco conocido. Con lo cual, a partir de ahora, Cortés forma parte de nuestras vidas y desde luego hace honor al título de la conferencia, ¿no? Hernán Cortés, un gigante de la historia, sin lugar a dudas. Darte las gracias, repetir las gracias al Centro Riojano, a su vicepresidenta Gloria, una disculpa a don Arsenio, que antes le cambió el apellido López de Mesa por Fernández de Mesa, y otra disculpa a los amigos y compañeros. He dado las gracias a los generales que nos acompañan, también a los coroneles de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio, como realmente se dice ahora. Gracias a todos los presentes. Vamos a dar un pequeño detalle, si nos permitís, antes de pasar a compartir un vino de Rioja, a María. Ay,
que como los turnos de preguntas, como me he pasado de tiempo, no quiero abusar a la gente, como ahora vamos a estar un rato aquí, quien quiera preguntarme algo, me lo pregunta y yo cuento lo que sea, ¿eh? Que no quiero que me he pasado de tiempo y Tomando un vino. Tomando un vino de Rioja, no el agua que me han puesto. María. Colección de trofeos. Mira, verde Guardia Civil. Claro. Además, hoy he venido de verde, que me cambié en el último momento, que tenía otro vestido. Digo, este me lo voy a poner porque lo repetí hace poco. Digo, no, pero la Guardia Civil tengo que ir de verde. Aunque al principio el uniforme no era verde. Era más. Ay, qué bonito. Oh, qué mono. Muchas gracias. Bueno, la anécdota. La Guardia Civil aguanta todo.